Estás escuchando Icoden Daute Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas de Daute, Isla Baja, Icoden, Valle de la Orotava y Acentejo. Piel de letras. Literatura sin fronteras aquí en Icoden Daute Radio. Con Ariel Azor y Jimena Rodríguez. Buenas, ¿cómo andan todos? Ariel Azor, quien les habla, los saluda en un nuevo programa de Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. Programa que se emite todos los lunes a las 18 horas, hora de Islas Canarias, en Icoden Daute Radio 91.4 y 92.8 para Tenerife Norte. Ustedes ya saben, nos pueden escuchar en directo o diferido también, entrando ahí en la página de la radio en YouTube o entrando en Google en icodendauteradio.net. Le mandamos un saludo a Betania Abreu y Miguel Ángel Casas, que están ahí en la parte técnica, y comenzamos aquí este programa que hoy cumple un año al aire, programa número 44, así que estamos de festejo. Hace un año que empezamos aquí en esta radio y bueno, y aquí seguimos. Hoy tenemos un invitado que es un escritor de aquí, de Icó de los Vinos, Félix Luis Fuentes. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos o por invitarme a pasar un rato aquí hablando de letras y de la novela nueva. La novela nueva. Te voy a decir que la leí casi toda esta semana pasada. Me alegro. Y la verdad que me gustó mucho. Me gusta mucho, sobre todo, la utilización de lo fantástico, de la fantasía, de esa capacidad de... Yo siempre digo que el arte es crear, ¿no? Esa cosa de crear una historia. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de la novela. Voy a leer tu biografía. Naciste en Santa Cruz de Tenerife. Es licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación y profesor de EGB. Ha trabajado como maestro de educación primaria, desempeñando varios cargos de dirección y en educación secundaria como orientador escolar. Piloto de rally, músico y fotógrafo aficionado, siempre le ha gustado escribir, publicando en estos últimos años varios relatos cortos en las redes sociales. La buena acogida de estos relatos es lo que le animó a publicar su primera novela, Del volcán a San Borondón. Del volcán. Estamos hablando un poco del volcán de La Palma, que todos recordamos. ¿En qué año fue que hizo erupción? Fue, hace 2 años y pico, ¿no? 2 años y pico, sí. Creo que 2021, 2022, por ahí. El volcán que fue en Cumbre Vieja. En Cumbre Vieja, sí. Uh-huh. En la isla de La Palma, que me acuerdo que todo el mundo me llamaba para preguntarme si era en la isla que estaba yo, si había pasado eso del volcán y cómo estábamos y todo eso, ¿no? A San Borondón. San Borondón es como una leyenda que hay ahí de una isla que aparece, desaparece. Sí, San Borondón es una de las leyendas canarias que, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Casi me gustaría que fuera verdad, Claro, que sí. estuviera la isla. Y es una leyenda y en la novela aparece la leyenda, pero también mezclada con la historia, porque hubo expediciones para intentar ir a San Borondón. ¿Ah, sí? En determinados momentos se hicieron expediciones y incluso un portugués llegó a decir que estuvo en una de las playas de San Borondón. Y apareció en algunas cartografías, llegó a aparecer la isla de San Borondón, que la situaban al oeste de la isla de La Palma. Pero realmente creo que tuvieron todos más imaginación que yo, más fantasía.
Y lo curioso de la isla que había como una barrera que la tenía oculta y por eso no la veían los navegantes, pero que ellos decían que sí, que existía la isla, ¿no? Sí, yo me acuerdo que yo viviendo en Sudamérica, yo escuché hablar de San Borondón, ¿eh? Es algo que se cuenta ya, que se dice. Sí, de hecho el nombre es por un monje, un tal Brandan o algo así, Sí. que decían que le pusieron el nombre porque él estuvo. Es un poco como la leyenda de la Atlántida, ¿no? Que Sí. dicen que a lo mejor fue en Islas Canarias, alguna de las islas, y que desapareció. Bueno, una entretenida y original novela, con pinceladas de sensualidad, en la que se mezcla la fantasía con la realidad, el paso de los años con el rejuvenecimiento, el existir con el volver a vivir, y las leyendas con la historia. Sofía, profesora de un instituto de Nicó de los Vinos, está atravesando un mal momento con Luis por culpa de la adicción de este al alcohol. Después del funeral de su madre, Sofía se acerca a depositar las cenizas a su casa familiar en el barrio de Todoque, recientemente destruido por el volcán surgido en Cumbre Vieja. Un acontecimiento de la naturaleza provoca que la protagonista conozca un mundo diferente y a alguien también diferente. Bueno, una historia con mucha fantasía, mucho de lo fantástico, pero también con cosas como reales, ¿no? Sí, realmente en la erupción del volcán, como a cualquier canario, a mí me impresionó mucho y cuando me animé a escribir, porque bueno, anteriormente a la novela, desde la pandemia, yo me había dedicado a escribir relatos cortos y publicarlos en las redes sociales. Y los relatos cortos parece que a la gente le gustaba y me decían, ¿cuándo escribe una novela? ¿Cuándo escribe una novela? Y yo, vamos a ver, déjeme tranquilo, de descansar con mis relatitos y demás. Pero un día me surgió la idea y me surgió la idea de empezar por la erupción del volcán que tuvo la erupción en Cumbre Vieja, porque todas aquellas imágenes que vimos en la televisión, Sí. destruyéndose las casas y que caían como si fueran de papel, impresionaba a cualquiera. Y el barrio de Todoque fue uno de los más castigados y tiene que ver con la novela. Vamos a no hacer mucho spoiler, no contar demasiado, pero es una parte importante de la novela. Sí, lo increíble es que todo lo que provocó ese volcán, ¿no? Y todo el miedo que nos daba, ¿no? Yo me acuerdo que estando en la playa de San Marcos, las cenizas llegaban al balcón del edificio. Y todo lo que provoca ver eso, ¿no? La lava, comiéndose las casas, comiéndose las fincas, todo. Pero las Islas Canarias nacieron Sí, son de eso. evidentemente volcánicas, nacieron por erupción volcánica. Eso que destruye es lo que dio vida también, incluso Sí. dio vida al mundo, ¿no? Destruye y construye. Sí. Porque, Es impresionante, es increíble. ujú. Y dime, los cuentos cortos, ¿has escribías? Sí, bueno, en principio lo más que hice fueron relatos breves. Tengo como unos 40 y pico, 50 publicados en Facebook que podrían servir para un libro, pero no me Claro. no me he animado todavía a hacer eso. Y como te dije antes, la acogida de los relatos fue lo que me animó a escribir esta novela. Esta novela no es la primera novela que escribo, porque escribí otra que nunca se acabó. Escribí una que sigue estando en un cajón porque la intenté escribir, como se suele decir entre los escritores, la escribí a brújula, es decir, sin reestructurar nada, sin preparar nada, sino todo lo que me iba saliendo. Pero llegó un momento en que me quedé trabado, que no sabía por dónde seguir, nada. La guardé en un cajón y allí sigue todavía. Pero para escribir esta novela, anteriormente, como tenía tiempo ahora porque estaba jubilado, e incluso había dejado de practicar el deporte del automovilismo, que me tenía también en los primeros años de jubilación, estaba bastante ocupado con eso, pues como tenía tiempo, me dediqué a estudiar y a investigar técnicas narrativas, escritura creativa,
y empecé a leer libros, cómo se planifica una novela, etcétera, etcétera. Entonces, antes de escribir la novela, yo me la estructuré bastante. Me hice hasta una biografía de los personajes, me hice un posible final. Yo creo que eso es un buen método, tener un sitio a donde ir. No sabes exactamente cómo vas a llegar, porque pueden surgir muchas cosas, pero tener por lo menos un sitio donde llegar. Entonces, esa estructura de la novela me dio tranquilidad y la verdad que disfruté escribiéndola, porque muchas veces me levantaba por la mañana. Yo siempre he sido una persona que en la ducha de la mañana me surgen ideas, a veces buenas, a veces malas. Sí. Y entonces, muchas veces, de repente estaba duchando y me digo, ay, pues ahora podría escribir esto. Y me iba, cuando me acababa de duchar, me ponía a escribir y disfrutando, escribiendo, esa sensación de pasarlo bien. Y yo digo, bueno, si primero tengo que disfrutar yo para que puedan disfrutar al que la lee, si algún día la lee alguien, es lo que pensaba. Pero la verdad es que me lo pasé bastante bien escribiéndola. Después la parte ya de edición y toda esa historia ya es más pesado, más latoso, pero escribiéndome lo pasé estupendamente. Sí, después tiene que corregirlas 15 veces, ir Sí. para adelante, para atrás, leértela tú mismo. Yo tengo un método que es uso el Word en el móvil incluso, y pongo leer en voz alta. Entonces la voy escuchando. Y a pesar de que es una computadora que la lee, ¿no? Entonces no Sí, es lo mismo. un poco mecánico. Un poco mecánico. Mm. Pero igual Sí, pero sirve. es un consejo que lo he oído mucho y lo he leído mucho. Cuando vayas a corregir tu libro, léelo en voz alta. Léelo en voz alta. Porque, Y grábatelo. eh, Grábatelo en el móvil y después te lo escuchas. sí, porque ahí si simplemente lees callado, pues pasas por, sobre todo los signos de puntuación, Claro. la forma en que te paras y respiras y demás, o no respiras porque no hay coma ninguna, Sí, sí. entonces ayuda mucho. Pero sí, lo que te pasó con la primera novela es que la empezaste a escribir y no sabías un final. No sabía un final y fue un poco loco porque realmente he aprendido un montón de cosas para esta segunda novela. La primera novela eran más las ganas y además estaba también trabajando. Cuando eso estaba trabajando, entonces no podía dedicarle el mismo tiempo. Pero yo creo que, aunque dice que hay autores como Stephen King, me parece que es uno de ellos, Sí. que dicen que ellos no estructuran nada. Yo nunca estructuré nada. para escribir. Y hay gente que es capaz de hacerlo así. Sí. Y lo prefiere así, porque dice que si no parece que le pierde frescura. Sí. Pero yo, la realidad es que sin saber muchas cosas de lo que iba a escribir después, tenía como un andamiaje, una estructura donde agarrarme y darme un poco de tranquilidad para seguir por adelante. Y a mí me sirvió, vamos. Creo que iba a decir si escribiera otra, no, ya está escrita. Ya está escrita, falta el final. Pero sabes que el final en algún momento surge, ¿no? Sí, Cuando sí. menos te lo imaginas, pasa algo en tu vida. Sí, sí, sí. Hasta incluso puede ser ver una película o conversar con Estoy alguien. de acuerdo. Incluso puedes tener planificado un final y no llegar a ese final, sino llegar a otro final. Hombre. Pero a mí me dio tranquilidad saber que tenía un posible final. Bueno, Claro. Y no te pasa que te dan ganas como de cambiarle cosas a la novela, sí, una vez que está escrita. que no terminas nunca, ¿no? Sí, bueno, hubo una época, ya sé que tú te dedicaste y tú dibujas y pintas bien, pero yo no. Hubo una época que me dediqué, como digo yo, a emborronar cuadros con óleo. Ah, Pero no era nada bueno, pero tenía una especie de trauma infantil. Que la única asignatura que me suspendieron, bueno, la única no, la primera asignatura que me suspendieron en mi dibujo. bachillerato fue el dibujo. Y se me quedó eso como que no sé dibujar, que no sé dibujar. Y entonces me dio por ponerme a dibujar y ponerme a pintar. Y él tenía un problema, no sabía cuándo acabar el cuadro. Claro. Seguía pintando, seguía Metiendo pintando. colores. Y al final acababa en el tono gris tono gris basura. Claro, que se entreveran todos los colores y queda un tono. Pues con la novela, si no te paras, puedes seguir modificándola y modificándola y modificándola, pero hay que llegar a un momento y tomar una decisión. Y esta vez quizás tenía que haber esperado un poco más, pero no sé, estaba animado con ella
Bueno, de paso quiero agradecer a mi mujer, a Marisa, siempre el ánimo que me ha dado en todos mis proyectos, y en este proyecto fue la primera que lo leyó, y no solamente lo leyó, sino que también hizo de correctora. Sí. Y cuando ella empezó a leerlo, y dice, ay, me gusta, estoy enganchada, quiero que me sigas dando páginas. Eso me animó un montón, porque yo digo, ¿qué estaré escribiendo? Igual esto no le gusta a nadie, ¿no? Pero ya al tener ya a alguien, y sobre todo que sabes quién es, y que le gusta lo que estás haciendo, pues ya te da ánimo. Entonces, cuando la acabé, la leyeron algunas personas de mi familia y algunos amigos, y todos les gustaba. Digo, bueno, pues si les gusta, pues se queda así. Sí, sí. Yo, mi señora todavía no pudo leerla, pero seguramente la va a leer. Jimena, a quien le mando un saludo. Y yo la leí y me gustó mucho. Yo soy muy crítico, mirá que yo soy muy... Oh, pues muchas gracias. Soy muy lector, soy fanático de los libros y de la lectura, pero me gustó, sobre todo porque trata cosas muy interesantes, ¿no? Primero ese amor oculto que hay entre dos mujeres, que se da, no se da, que pasa, que no pasa, ¿no? Uh-huh. El tema del alcoholismo del marido de una de ellas, que me parece muy interesante también, la temática. Y después todo lo fantástico. Yo escribo así también. Yo escribo y en la mitad de la novela o al final pasa algo que es una locura, ¿no? Sí, los famosos giros. Sí, los giros, eso Eso es que es lo como que haces tú con San Borondón, Uh-huh. de que una de estas mujeres va a tirar las cenizas de su madre en la casa donde el volcán prácticamente la destruyó la casa, y cae por un pozo, se abre, se hunde el piso por un se hunde el movimiento piso. sísmico, y hay debajo una cavidad volcánica creada por la erupción. Es como otra dimensión, ¿no? Sí, Y sí. creo que lo nombra, lo dice ahí. Y aparece en San Borondón, en la isla mágica. Precisamente cuando narro las escenas en esa casa, pues pensé en la casa de una amiga que vive en Todoque y que se llevó media casa, Sí. que se llevó media casa, pero que al final la ha logrado restaurar. Pero pensé en esa parte, ¿no? Y bueno, esto de hablar del libro y no poder decirlo todo es complicado, ¿no? Claro. Porque también los oyentes que tienen que tener su secreto, o sea, ir a medida que van leyendo, ir desvelando, ir enganchándose. Una cosa que antes iba a comentar, no sé si te diste cuenta que los capítulos son cortos. Son cortitos, sí. Y eso yo creo que fue una digamos, una propuesta para que hoy en día la gente no lee mucho, sino le gusta leer cortito en las redes. Sí, sí. Y por otro lado, fue una consecuencia de escribir los relatos cortos. Claro. Yo me defendía con los relatos cortos y entonces, pues sin darme cuenta, empecé a hacer capítulos cortos que tenían su propio desarrollo, pero que intentaba que te enganchara para que te tuvieras ganas de leer el siguiente, ¿no? Sí, me di cuenta de eso, sí. Sí. Te lo iba a decir porque, claro, cada capítulo parece un cuento, pero claro, sigue, ¿no? Continúan los capítulos. Aparte son casi todos más o menos del mismo tamaño, de la misma duración. Sí, sí, sí. No, yo, por ejemplo, he escrito libros que el capítulo 1 tiene 3 páginas y el 2 tiene 14. Sí, pero sí, es el propio capítulo el que te dice cuando tiene Claro. el final, ¿no? Pero está muy bien llevado. Yo no sé si al final es bueno o no tener un método, pero sí sé que es bueno encontrarle la vuelta, porque claro, cada uno tiene su forma de escribir y su Exacto. forma de... A mí me pasan muchas cosas parecidas a ti. Por ejemplo, me pasa que me despierto de noche, de madrugada, y yo no soy de salir corriendo a la ducha de madrugada, pero bueno, me despierto a esa hora, y a esa hora es cuando me surgen una cantidad, y me levanto, y mi señora me dice, ¿pero qué haces levantado? Que escribiendo, dentro de un rato hay que ir a trabajar, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Entonces, y me da por escribir así. Yo creo que me surgen una cantidad de cosas, así que... de alguna manera
por las noches nuestras neuronas, nuestro cerebro se pone a trabajar con lo que has estado haciendo o pensando en los días anteriores o durante el día, y ese trabajo y que tú no eres consciente de él, después de alguna manera salta cuando te despiertas de madrugada o cuando te levantas por la mañana y te duchas y te das cuenta o te surgen determinadas ideas, ¿no? A mí por lo menos me pasa. Y ahora mismo, lo que tú decías, que tú lo haces de otra forma, no quiere decir que yo siempre vaya a hacerlo de la misma forma, porque de hecho ahora estoy escribiendo un cuento infantil que la primera parte del cuento no la tenía nada estructurada, salió sola. Y ahora ya en la segunda parte como que me está pidiendo, voy a planificar esto un poquito más, porque, Claro. porque lo necesito. Tú notas que dices, bueno, ¿y a dónde voy? Quedas como trancado, ¿no? Sí. Pero está muy bien, está muy bien. La cuestión es buscarle la vuelta para poder seguir desarrollándolo, ¿no? ¿Y qué es, un cuento corto o un cuento largo, infantil? Bueno, realmente leí una convocatoria de un concurso de cuento infantil que tiene una base y tenía que tener entre 35 y 50 páginas. Ya voy por la 20 y algo. O sea que yo espero llegar a 30 y pico. Al principio digo, no voy a pasar ni de 10 páginas, porque un cuento infantil me resulta más difícil que escribir para adultos. Yo nunca escribí cuento infantil. Porque claro, tienes que pensar en que lo van a leer niños. Claro. Ya ahí hay un gran condicionante, ¿no? Sí. Pero bueno, hace unos días les dejé leer unos trocitos a mis nietos. Y a ellos les gustó, así que bueno, seguiremos por adelante. Bueno, ¿y qué más quieres decirme de él? No, tampoco vamos a contar mucho del libro, ¿no? No podemos, ya hemos contado bastante. Porque el final y eso, no, que va. Yo sí me gustaría hacer, aparte de que como antes le agradecí a Marisa por todo lo que me ha ayudado, pues agradecerle también a Juan José Rodríguez González, que me escribió el prólogo, que es un compañero de profesión, orientador escolar también. Sí. Cuando lo llamé, le estuve dando la lata, que yo, ¿cómo te voy a escribir un prólogo? Pues yo sabía que él tenía capacidad de sobra para eso. Un buen compañero y una persona muy culta. Y también a Ulises Hernández Díaz, Willy, que es pariente de mi mujer, actor de teatro. Ahora mismo le acaban de dar un segundo premio en un certamen en Gran Canaria. Y me ayudó con la presentación que hicimos en el casino de la Sociedad Centro Icodense. Él estuvo acá, en la radio. Sí, me imagino, porque con el sol y sombra no para. Sí. Y ha estado con los programas de los jueves, Fe de Vida, ha estado varias veces, ¿no? Sí. Y bueno, también, ya que me dan la opción del micrófono, me gustaría decir dónde se puede comprar el libro. Claro, sí, eso te iba a preguntar, ¿dónde podemos comprarlo? A ver. En las librerías de ICO, El Estudiante, Tibisay, San Sebastián, en la librería Sari de la Guancha, en Agapea, tanto en el campo como Santa Cruz, en cualquier librería que lo pidan, a la distribuidora Logista, que es la misma distribuidora que El Planeta, creo. Círculo Rojo. No, la editorial es Círculo Rojo del libro, pero la distribuidora, la distribuidora se llama Logista, y entonces las librerías pueden pedirlo ahí si alguien se lo demanda, ¿no? Por demanda, sí. Después está en la casa en online, está en la Casa del Libro, en Amazon, tanto en formato físico como en ebook, en el FNAC, en el Corte Inglés, en Libro CC, todo eso se puede pedir online. O sea que... Así que en Amazon es importante porque también nos ve gente de Estados Unidos, de México. Bueno, no sé yo si llegaremos tan lejos, pero... Bueno, Amazon llega. Amazon llega, pero... Seguro que alguien lo va a comprar. Y bueno, en principio, digamos que hay posibilidad de comprarlo por varios sitios, ¿no? Aquí los libros que yo traje en un primer momento se me están acabando porque son los que se han vendido. Cogí una buena época, que fue la época de Navidades. Y entonces la gente se fue enterando de que había escrito un libro y fueron comprándolo para Navidades del 23. Sí, no, que ¿Lo presentaste aquí? No, lo presenté el 29 de diciembre.
pero empecé a venderlo desde primeros de diciembre. Ah, La presentación fue en el casino esa fecha, pero ya yo lo empecé a publicar en Facebook y empecé a darle un poco de publicidad. es un libro nuevito, ¿no? Tiene Sí, un sí. par de meses. Par ¿Y de cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Pues yo creo que como mucho 2 meses. ¿2 meses escribirlo todo? ¿En serio? En serio. 2 ¿Cómo? meses, no sé si serían 2 meses y pico, pero no es tan largo. Y la labor que, bueno, quizás a lo mejor un poco más si cuentas cuando busqué la información Lo anterior, claro. anterior y tal. Pero yo creo que no fue mucho más de 2 meses. O sea, todas las mañanas me sentaba a escribir. Ese es un buen punto, ¿viste? El buscar información antes, Sí. buscar información, informarse Busqué bien. información antes y busqué información a medida que se me iban surgiendo cosas, porque hay algunas de las historias, de las subtramas que aparecen en el libro, digo, ay, ¿y esto ahora? Pues venga, vamos a la guerra civil, vamos aquí a buscar datos de esto y de lo otro. O sea, había una serie de cosas que no tenían previsto en absoluto al principio del libro, pero que luego tuvo que ir buscando información a medida que iba surgiendo nuevas subtramas. No, aparte tiene partes que son difíciles, porque habla un poco de la física cuántica, Sí. esas cosas, hay que informarse bien, pues no sea Exacto. cosa que uno le erre Exactamente. y después Sí. te señalen y digan, no, esto no es así. Que Sí, siempre- incluso cuando estás en una UCI, pues claro. todo el aparataje que hay en Sí, una sí. UCI, etcétera. Y los medicamentos. Sí, todo eso tuve que buscar la información, evidentemente. Bueno, ahora vamos a seguir igual en la segunda media hora. Vamos a tener a Tony Díaz, que es de La Palma y que ha sufrido un poco las consecuencias del volcán. Nos va a contar un poco y vamos a seguir contigo. Pero bueno, yo realmente invito a la gente a que adquiera este libro, que lo lea, es muy entretenido, muy fácil de leer, muy fácil de llevar. Y yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo que me pasó a mí. Una vez que empieza, no paras hasta terminar. Sí, uno de los objetivos que yo me propuse era intentar, tampoco a lo mejor lo sé hacer de otra manera, pero que fuera una escritura ágil, pero sencilla, fácil, Fácil de entender. fácil de entender, que todo el mundo lo pudiera Claro. entender. Sí. Yo siempre cuento que mi madre, espero que no esté escuchando, mi madre casi que no tiene colegio. Tiene creo que unos meses de primer año de colegio. Y apenas escribe con muchísima falta de ortografía, casi que no escribe bien, y sabe leer, pero sin embargo tú vas a la casa de ella y la biblioteca está llena de libros. Qué bien. Y siempre tiene un libro en la mano leyendo. Entonces a esa gente también hay que llegarle Claro que sí. para que entienda, ¿no? Bueno, llegamos al final de la primera parte, de la primera media hora. Vamos a unos comerciales y enseguida volvemos con la segunda parte de Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. Norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión, en octubre del año 2006. Piel de Letras. Literatura sin fronteras aquí en Icoden Daute Radio. Con Ariel Azor y Jimena Rodríguez. Bueno, y seguimos adelante con la segunda parte del programa Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. Estamos aquí con Félix Luis Fuentes, un vecino de acá del pueblo, de Icó de los Vinos, que ha escrito este libro que seguimos recomendando, que se llama Del volcán a San Borondón. Y también tenemos un contacto en La Palma con Tony Díaz. Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Feli. Muy Buenas. bien, la verdad. Encantado de volver a estar con ustedes. Buenas tardes, Tony, encantado. Tienes que conseguirte el libro de Félix porque te va a gustar mucho.
Vale, pues me lo mandas y ya Ya. está. Bueno, Ya. bueno, muy bien. Tony Díaz nació en Las Manchas, isla de La Palma. Ingeniero agrícola con una vocación escritora desde los 15 años y adormecida hasta el año 2020 por motivos de desamor. Usaba la escritura como juego para impresionar a chicas hasta que un amigo le dijo, escríbeme un libro. Y así se está horneando el primer libro que será editado, si Dios quiere, muy pronto. Y si nada se tuerce, en Abra Cultural Canaria, donde tenemos unos amigos muy queridos, Héctor José Rodríguez Riverol y Juan Calero, que participó del encuentro internacional ahí en La Palma, que son los directores de Abra Cultural. Le mandamos un saludo. Entonces, Tony, dime, tú vives ahí en La Palma y Sí, ¿sufriste un poco el perdón. tema del volcán o cómo fue la cosa? Sí, bueno, a mí toda la población de mi barrio prácticamente quedó excluida. Los que, o sea, el día antes del volcán, pues prácticamente nos habían dado, pues, decir que los 2 kilómetros de donde inicialmente iba a salir, pues que abandonaron las casas y después justamente por donde no salió, por donde salió, pues la gente no, justamente se había acabado ahí, o sea, la zona, el perimetraje, ¿no? De exclusión y bueno, esa gente pues no le dio tiempo de tener una evacuación un poco más ordenada, ni siquiera a nosotros mismos, ¿no? Sí, ¿y tu hogar, tu casa sufrió? Mi casa quedó excluida siempre durante el periodo eruptivo y sufrió daños materiales causados por la ceniza, no por la lava en sí. Los que quedaron prácticamente destruidas, o sea, las que cogieron lava quedaron prácticamente destruidas, pero hubo casas que sufrieron, la mía no sufrió tantos daños, pero sí sufrió daños, y debido a los movimientos sísmicos y a cenizas, que hubo desplomes de techos, ¿no? De losa. Ya, por el peso de la ceniza. Sí, 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 sí. Date cuenta que yo en mi casa llegué a tener pues unos 40, 50 centímetros encima Pua. de ceniza, ¿eh? Tuvimos las Ujú. cenizas aquí, Nico. Eh, Nos llegaron Sí, a sí, sí, nosotros las pues cenizas. imagínate, imagínate. Y sobre todo que la parte sur, yo diría más que la norte, porque es como donde sopla más el viento de la brisa, Depositó ahí más. se acumula más, Mm. sí. Mm. ¿Y qué pasa con esa casa? ¿Se pudo arreglar? Está ¿Cómo? en vías de a ver qué se hace, ¿no? Qué se puede arreglar y qué se puede hacer, ¿no? Y hay mucha gente que al tener autoconstrucción en casa, como se dice, la ha arreglado. Yo conozco pues unos vecinos, amigos, jovencitos, que él se dedica pues a autoconstrucción y la casa la tenía muy cerca del volcán, muy perjudicada y sin embargo, pues mira, él ya la inauguró, la reinauguró, ¿no? Arreglada, es una alegría para él, pero bueno, La verdad es que a nosotros nos toca esperar. fue muy triste cuando veíamos las imágenes en la televisión y cuando las casas se caían como si fueran de papel. Fue la verdad que horrible. No, no. Sí, eh, eh, pens- Nosotros que estábamos lejos y lo pasábamos mal, imaginábamos cómo tenían que estar pasando la gente, por ejemplo, de Todoque, ¿no? Que fue un barrio muy perjudicado. mm, no se puede describir, yo creo, ese sentimiento. Yo lo traté de describir aquí porque el primer mes fue un mes en que te das de cuenta que el volcán tuvo 9 bocas, la boca sur podría haber salido de donde salió, como podría haber salido
más acá y podernos haber llevado mi casa. En fin, había una especie de incertidumbre, ¿no? A la gente de Todoque, como por así decirlo, le tocó leer esa crónica de muerte anunciada, ¿no? Bueno, voy a rezar a ver si se para aquí y no me lleva a la casa, pero me la va a llevar y ya sé que me la va a llevar, ¿no? Eh, entonces, pues no solo es la pérdida en sí, yo creo que la pérdida material, económica es dura, claro que sí, pero hay otra pérdida que yo diría que es la psicóloga afectiva al pasado, ¿no? Tenías antes una referencia, una iglesia, algo que te recordaba a una vivencia de niño, al bautismo de tu hijo, qué sé yo, y de repente allí no hay nada, ya no tienes una referencia, ya tus amigos o tus vecinos no son tus vecinos, están desperdigados por la isla o, o en aquel tiempo en un hotel, no sé. Esa pérdida junto con la pérdida económica es una pérdida dura, ¿eh? Es una pérdida Sí, dura. claro. Imagínate, ¿no? Porque muchos se tuvieron que ir de ahí, se tuvieron que mudar, perdieron los contactos Sí, con los sí. vecinos de toda la vida. Muchas de las casas son heredadas de los abuelos, allí nacieron, crecieron y tener que irse para otro lugar, ¿no? Todavía sigue gente viviendo en contenedores. Sí, a ver, evidentemente una cosa que había que hacer es que la isla quedó incomunicada, ¿no? Había una parte norte y una parte sur que había que recorrer casi media isla, ¿no? Para llegar de un punto a otro. Tú date cuenta que eh, yo lo que del Paso, por ejemplo, para ir a Las Manchas, tardabas una hora y pico lo que antes hacías en 5 minutos, ¿no? Ya. Y todavía sigue viviendo, pues sí, porque ahora salió una noticia que, por ejemplo, 100 viviendas se van a hacer en Los Llanos. Tazacorte había donado espacio para hacer viviendas de protección oficial, pero a día de hoy no se ha hecho ninguna. Lo que se han habilitado es unas que tenía el gobierno de Canarias ahí y se le dieron a unas pocas familias. Se echa de menos esa iniciativa. Es verdad que todas las constructoras de la isla estuvieron para movilizar la isla, o sea, hacer carreteras, etcétera, comunicar norte y sur, revivir tú das de cuenta que la zona platanera, una gran zona platanera como Las Ollas, esa parte de ahí quedó pues sin agua, se puso la desaladora, en fin, había una serie de urgencias que las entiendo bien, pero bueno, ya toca Y que todavía hace ocuparse falta. de la gente. Claro. Mira, Sí, sí, porque es que, dígame, sí, perdón. no, cuando pasó todo eso del volcán, enseguida que pasó, ¿no? Estos amigos que estábamos nombrando de Abra Cultural, de la Asociación Abra Cultural, Juan Calero y Héctor José Rodríguez Riverol, sacaron una antología que se llama Abrazos a Benaguare, ¿no? Que Sí. todo el dinero recaudado se donaba a la gente que había sufrido afectada por el volcán, ¿no? Es así, ¿no, Tony? Sí, 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 sí. Doy fe de ello. Ellos repartieron partes alícuotas a los ayuntamientos más afectados, al Paso, Los Llanos, Tazacorte. La verdad que se movieron bastante bien porque hicieron presentaciones pues en Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria. Yo creo que casi, por lo menos y La Palma, por supuesto, ¿no? O sea, esas 4 islas seguro que hicieron presentación y bueno, y más o menos tuvo acogida. Sí, siempre Gracias. buscando poesías o narraciones que tuvieran que ver con el volcán, hacer una antología así, con escritores de todas partes. Yo participé y tú también participaste de esa antología. Sí,
No sé si tienes algo por ahí Sí, escrito de lo que participaste en esa antología para leernos. sí, sí, tengo algo y si quieres, pues te lo paso a leer, para compartir con todos, ¿no? Léelo. Mi poema lo titulé Escuela de Llanto y hago una breve introducción en base a lo que nos ha enseñado el volcán, ¿no? A vivir prácticamente sin nada, porque no tenías nada, y sobre todo aprender a ser humanos, que nos sacó esta parte, la parte más peor de nosotros, ¿no? A mucha gente, ¿no? Entonces se titula así, Escuela de Llanto, y dice, Escuela de Llanto, con tus venas iluminas la sangre de la noche, confusa y espesa, altamente recelosa de tu camino. Te conviertes en infinita agonía del quizás. De la nada salió tu espanto, trémulo es tu cuerpo, y de insomnio haces el mío. Me meces en mi cuna epigia, y donde ha de nacer un nuevo día. Alma de Gea, fueras tan bella si no fueses destructiva, fueras mi vida si no te llevaras la mía, me obligas a renacer entre el polvo de ceniza. Escuela de llanto, me haces lágrima de consuelo, vigía de tu tierra prestada, esperanza en espera, volcán de humanidad compleja, me haces alfarero de olivino y picón, y en tu escuela de llanto, una pregunta. ¿Cuándo aprenderemos a ser hombres? Ese es mi poema Muy que bien. con el que yo participé en esa antología, ¿no? Que le damos las gracias nuevamente a Abra Canarias Cultural. Sí, sí. Bueno, Félix. Tony, dime una cosa. ¿Has visto la isla de San Borondón alguna vez por ahí? ¿O no? ¿Has estado ahí en San Borondón? No. Nosotros con En Félix San Borondón, estuvimos, ¿eh? Es más, estuvimos ahora, vale, antes de venir para acá, estuvimos ahí. yo, yo he estado, sí, claro, yo creo que todos los escritores y todos Hemos los, estado. los Todo, poetas están ahí en San Borondón. exactamente. Todos tenemos una pierna puesta en alguna de las playas de San Borondón. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, antiguamente, como antes hablábamos, llegó a ponerse hasta en cartografía y la situaban al oeste de La Palma. Así que, pero claro, la imaginación es muy poderosa. Por Sí, suerte. ¿no? Sí, es que en parte porque es como una ilusión óptica, ¿no? Que algunas veces se ha Sí, formado, yo no sé por qué, pero sí, de hecho yo un día desde mi casa, desde aquí de Ico, hay atardeceres que se ve La Palma. Sí. A veces muy bonito. Y entonces había un día que había como una barra de nubes, se adivinaba La Palma, pero detrás de las barras de nubes. Entonces saqué una foto de media palma nada más y dije, San Borondón. pues ¿A, nada, nos vemos en San Borondón. Y yo estoy invitando a Ariel a que venga. a San Borondón? Sí, cómo no. Tú Hombre, mándame o el a La Palma. pasaje. Bueno, voy a La Palma y, bueno, en el libro de Félix, el viaje a San Borondón está en La Palma, ¿no? El punto de partida Sale de ahí, sale de Todoque. de todo que justamente. Pero bueno, hay que leerlo para no hacer mucho spoiler. No, la verdad es que fue el episodio ese de la erupción. Bueno, hace muchos años yo tuve, siempre he dicho, la suerte de ir a ver el Teneguía. Porque en Icó, cuando la erupción del volcán del Teneguía, se organizaron viajes El y Teneguía que un volcán que en La Palma. en La Palma. Sí, sí, Ah, la anterior erupción volcánica sí. antes de Cumbre Vieja fue el volcán del Teneguía. Y fue una erupción fabulosa para los palmeros, porque solamente se llevó un par de viñas. Tuvo una desgracia personal, creo que una persona falleció por intoxicación de gases, Sí. pero no se llevó ningún edificio, no se llevó. Lo que hizo fue la isla un poco mayor, y esos días, bueno, o ese mes, fue un dinero extra que le entró a La Palma, porque no habían sino excursiones. Sí, sí. Y la locura, yo recuerdo Turista. que yo vi la erupción de La Palma, del volcán, perdón, del Teneguía, en una montaña
que estaba, yo diría que a 500 metros de la boca del volcán. Joder. Si no eran 500, podían ser 1000, pero no creo que fueran 1000. ¿Y hacía calor o no? Era un espectáculo, el mayor espectáculo que he visto yo en mi Sí, vida. me imagino. Impresionante, el ruido, el sonido, Sí, sí, sí. la belleza, porque lo triste de la erupción volcánica es que es precioso. Es súper hermoso, claro. Pero es precioso cuando no causa los trastornos que causó el volcán que salió en Cumbre Vieja. Por cierto, ¿cómo lo llaman? Que se me olvidó el nombre. Bueno, hay una controversia, ¿no? Pero lo normal es que se llame Tajogaite, Tajogaite, porque sí, salió Porque- en la olla que se Porque llama era la así, zona, ¿no? Sí, sí, también puede llamarse cabeza de vaca, porque también la toponimia está un poco difusa según Aunque todo el cabeza de mundo, vaca o Tajogaite, todo el mundo lo conoce por el volcán podría que ser nació en de una Cumbre forma. Vieja. Sí, 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 sí. Porque de hecho de ahí parte Cumbre Vieja, ¿no? Lo que es todo para atrás. Pero bueno, la gente de aquí siempre lo llamará, yo creo, Tajogaite o cabeza de vaca como mucho, ¿no? Sí, lo suelen llamar Tajogaite. Qué bien. ¿Y cuándo fue la erupción del volcán exactamente, Tony? El 19 de septiembre del 21. Sí, Del era lo 20. que yo te decía, que sean 2 años y pico. Y en todo este tiempo que ha pasado y ahora que estás aquí, ¿qué, qué se te ocurre decir? ¿Qué se te ocurre, no sé, exigir, reclamar, decir sobre, Mm, sobre la isla, sobre La Palma, sobre... yo creo que, como siempre, ¿no? Ha sido cansino el tema de la espera, ¿no? O ha sido la desesperanza, ¿no? Todos creíamos y queríamos que las cosas fueran más rápido. De hecho, eh, ya te digo, se extraña que no haya una grúa levantando una casa de protección oficial para acoger a esa otra gente 2 años después, ¿no? Pero sabemos que estamos en una situación muy compleja, que va a costar mucho recuperar esta isla. Ya se está viendo, o sea, se ve un poco de alegría, pero sigue habiendo bastante tristeza, ¿no? Estamos luchando por reconstruir la isla, pero yo no, así pedir el- que seamos ejemplo, que aprendan de nuestros errores que hemos tenido de cara tanto a la organización de decir, pues bueno, va a salir por aquí y te sale por allá, como a todos los fallos, para las posibles erupciones. Es lo único que se puede pedir, porque pues las ayudas, hay gente que ha recibido las ayudas, hay gente que todavía no ha recibido las ayudas por las causas que sea. También están vigilando más eso, ¿no? Porque también ha habido asuntos de pillaje de la gente, o sea, en fin. Pero sobre todo que aprendan de nuestros errores para que en una futura erupción pues tener todo medianamente más controlado, ¿no? Desde el punto de vista psicoafectivo, me imagino que habrá bastante gente que ha quedado tocada, que necesita terapia psicológica. ¿Crees tú que todavía la gente está con esos restos, con esa depresión por haber perdido todo, por todo lo que pasó? Hay gente que sí, hay gente que sí, y te cuento una anécdota. A mí, eh, evidentemente, se me salvó la casa, pero en esos primeros días de erupción, a mí me cogió por sorpresa la televisión canaria y yo me vine abajo. Yo me vine abajo porque intuía y sabía que tú, de donde salió, mirabas para abajo todo lo que se iba a llevar, ¿no? Incluso en esos días también salió un modelo matemático que el peor de los casos, pues me iba a quedar sin mi finca, ¿no?
Y claro, me vine abajo, yo le dije, digo, perdona, digo, no me digas, no me veas llorar, después te contesto lo que tú quieras. Pero él me grabó y esa imagen fue la que quedó, ¿no? Y una, perdón, y una señora poco más y me insulta porque dice que menuda vergüenza es que yo haya llorado porque y encima que no perdí la casa. Dice, y yo perdí la casa. Digo, y yo me quedo así, digo, pero es empático. O sea, Claro. yo lloro no solo por mis cosas, sino por los demás. Es que es inhumano no llorar ante una situación de desastre tan grande como se sufrió aquí. Sí, y una cosa, mira, yo en 2009, estando en Uruguay, eh, me fui a vivir a Perú, porque uno de mis sueños de niño era conocer todo Perú. Entonces me fui a vivir a Perú y me agarró en Perú el terremoto más grande que sufrió Perú en toda su historia, ¿no? Que tiró abajo todo un pueblo en la costa que se llamaba Pisco y lo tiró totalmente abajo. Incluso tuve que ir a reconocer una muerta y todo. La gente estaba puesta allí en las plazas, separada de mujeres, niños, hombres, ¿no? Y una de las cosas maravillosas que vi, a pesar de todo lo trágico que era ver todo eso, ¿no? Es la solidaridad entre la gente y la solidaridad entre todos los vecinos, la población, los que quedaron vivos, ayudándose uno a otro y saliendo adelante unos con otros, ¿no? Entonces, Y sí, perdona un momento, Ariel, me gustaría puntualizar una cosa muy importante. Eh, eh, Esta gente, es que es difícil hablar porque muchas veces yo les decía, digo, pues demos gracias, ¿no? En mi Facebook decía, pues demos gracias a que no nos ha ocurrido eso. Pisco, por ejemplo, o cualquier terremoto que viene sin avisar, prácticamente sin avisar, y te deja sin nada y muchas veces huérfano de familia, sin familia o muerto directamente. Entonces, nosotros hemos tenido la gracia dentro de la desgracia de poder estar vivos y que no hubiera, salvo una persona por imprudencia de esta, un fallecido, ¿no? Durante todo el proceso eruptivo que nosotros sufrimos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo trágico. Lo trágico es, a ver, yo no quiero tampoco, ¿no? Porque yo no fui afectado por el volcán ni nada, ¿no? Y no quiero decir cosas que hieran a nadie. Pero de última son cosas físicas, cosas materiales. Lo trágico es que se te muera un hijo, que se te muera tu señora, tu marido, que se te muera tu padre, que tengas un accidente y quedes inválido, que quedes tetrapléjico, como se dice, que quedes mal, yo qué sé. Esas son las cosas trágicas que no tienen que ver con lo material, con lo físico, sino con lo afectivo, con lo interno, con lo psicológico, como decía Félix, ¿no? Este, entonces, sí es jodido perder todo, porque, a ver, uno lleva muchas horas de trabajo, de esfuerzo para poder levantarse su casita y todo lo que lleva, poder tener su casa, para que la pierda por algo que es un accidente natural. ujú. Es que aquí, por ejemplo, hubo gente que perdió su casa y su medio de trabajo, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, es una situación en la que te quedas. Yo te iba a leer, pero bueno, no sé si tengo tiempo. Te No, iba a leer otra poesía que refleja eso, ¿no? Te quedas como en un tiempo pasmado, un tiempo que no sabes qué hacer, que no ves nada de futuro, que, y claro, es que es lo que tú dices, ¿no? Tú date cuenta que yo me gané esa bofetada, entre comillas, al tratar de venga, ánimo, estamos con todo el pueblo manchero, todoquero y toda esa gente que ha perdido cosas, pero también es difícil porque sí, te encuentras que como que lo estás insultando, que lo estás, no sí, sé, mira, una sensación un poco rara. hoy estuve con un amigo, que Félix lo conoce, porque es del mismo instituto, ahí han trabajado juntos seguramente. Este,
Su señora cumple 60 años y se quedó sin trabajo. ¿Cómo hace esa señora para conseguir trabajo con 60 años? ¿Cómo hace para levantar cabeza, para poder llevar a su casa todos los meses ese dinero para solventar sus gastos y los gastos de la casa? Entonces, la vida a veces es jodida. Mira, Tony, si tienes otra poesía para leer, léela. Sí. Así ya terminamos el programa del día de hoy. Sí. Pues esta se llama Tiempo Pasmado. Se la entregué también a él, pero bueno, eligió Escuela de Llanto, ¿no? Era para la antología. Y dice así, dice: el tiempo se pasma en los días teñidos de ceniza. Parar era celebrar la impúdica belleza de estar triste en la alegría de la vida. La vida, un sinfonier de gavetas rotas, con el pasado desordenado, corriendo más que el presente hacia su futuro inalcanzable. Pasado inexistente, volaste en brazos de Gea para postrar en el mar como si fueras Almagro, convirtiéndote en oscuro mal país, un dolor tan grande como el parto, donde Dios te invita a renacer. Dios, la fuerza para el fin y del inicio, el inicio, tú más vivo que nunca, consumiendo un tiempo pasmado. Bueno, Tony, te felicito por tu poesía, por todo. También Tony participó de la revista Piel número 2. Te doy las gracias por estar ahí siempre. Y bueno, seguiremos hablando más adelante. Encantado, Tony, de haber estado aquí compartiendo este rato. Félix, encantado, muchas gracias. Félix, encantado, Ariel, muchas gracias. Bueno, y despedimos también a Félix Luis Fuentes, un escritor de aquí de Ico de los Vinos. Te felicito por el libro maravilloso. Muchas gracias por tus comentarios y por haber compartido este rato aquí en la emisora. Y nos seguiremos escuchando aquí, en Icoden Daute Radio 91.4 y 92.8 para Tenerife Norte, en este programa llamado Piel de Letras, Literatura sin Fronteras.